Ok, bueno. Miren, hoy es la última clase que tenemos del semestre. Creo que un poco apretada, pero ya acabo con lo que veamos el día de hoy. Todos los temas que están en el temario, y nada más veremos muy rápidamente la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, no porque sea tema de esta materia, sino para evitar un poco de confusiones que luego se les genera con otra materia, ¿ok? Miren, déjenme aceptar a sus compañeros. Lo último que nos falta de ver sobre el temario son las sanciones a que se hacen acreedores las personas servidoras públicas por las faltas administrativas graves que cometan, por las faltas administrativas no graves, por los delitos que cometan o por las faltas que cometan las personas físicas o morales relacionadas con faltas administrativas graves, ¿ok? Entonces, lo que vamos a ver a continuación son ese tipo de sanciones a las que nos hacemos acreedores. Recuerden ustedes que les he insistido mucho que en principio responsabilidad administrativa significa cumplir con mi competencia, es decir, con las facultades que me son asignadas por una norma jurídica independientemente de la norma que se trate. Y les he insistido muchas veces que solamente para efectos didácticos he clasificado como una responsabilidad administrativa positiva o como una responsabilidad administrativa negativa. Y esta clasificación, que es más doctrinal, obedece a que el actual esquema que hay para las responsabilidades administrativas la vinculan con un esquema de índole sancionatorio, ¿ok? De derecho, sobre todo, sancionatorio. ¿Por qué? Porque ya como lo van a ver ustedes con la tarea que les voy a dejar, porque al fin y al cabo les va a acumular de medio punto a una décima sobre la calificación final. Entonces ya ustedes cuando realicen esas tareas van a ver cómo las responsabilidades administrativas graves son muy parecidas a los delitos por hechos de corrupción que regula el Código Penal Federal. Pero de eso se van a dar cuenta ustedes hasta que hagan la tarea que al final ya de esta clase les voy a decir en qué va a consistir. Quiero, por favor, ahorita que abran su artículo 109 constitucional, por favor. ¿Por qué? Porque ese artículo 109 constitucional lo vamos a relacionar con la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que es la que vamos a ver ahorita. Alguien abra rápido el artículo 109 constitucional y por favor dele lectura en la primera parte. Hasta ahí, hasta ahí. Entonces, ¿quiénes son los sancionados? Quedamos servidores públicos y particulares. Los particulares, yo ya les había dicho, esa fue una pregunta, por cierto, de Manuel, que antes de que entrara en vigor la actual Ley General de Responsabilidades Administrativas, cualquier particular que obtenía recursos públicos del Estado o que administraba recursos financieros del Estado o que recibía gasto federalizado era sancionado conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Ahora ya no es así. ¿Por qué?
porque desde que entró en vigor la actual Ley General de Responsabilidades Administrativas, solamente se sanciona a los particulares relacionados con faltas administrativas graves, ¿ok? Entonces, antes el esquema era más amplio para los particulares, ahora el esquema se acota a las faltas administrativas graves. Bueno, entonces, conforme al 109 constitucional, las personas servidoras públicas y las personas físicas y morales son sancionadas. Pero las sanciones no las establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Las sanciones se establecen en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Y las primeras sanciones que vamos a ver son las que derivan de faltas administrativas, primero no graves. Y eso lo van a encontrar en los artículos 75 y 76 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Ojo, no confundan con la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas. Noemí, ¿cuál es la diferencia entre la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas? ¿Qué regula una y qué regula otra? Ya lo hemos visto en esta clase. Pues primero que nada es la parte de la jerarquía. La federal regula a todas las instituciones como tal, ¿no? A ver, vámonos en orden. ¿Qué regula la ley general y qué regula la ley federal? Ley General de Responsabilidades Administrativas, Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. ¿Qué regula? ¿Quién sabe la diferencia? Que la hemos visto en esta clase. ¿Quién sabe la diferencia? La Ley Federal de Servidores Públicos únicamente hace referencia al juicio político, ¿no? Ok. Y quedamos que veíamos esa ley hasta en tanto se publicara qué ley. ¿Se acuerdan? Ay, perdón, es que se le está acabando la batería a mi computadora. ¿Se acuerdan? Llevaba el nombre de Ley de Juicio Político y Declaratoria de Procedencia. Ley Federal de Juicio Político y Declaratoria de Procedencia, ¿ok? Que hasta les pedí que la abrieran y resultó que no la encontramos publicada en el Diario Oficial de la Federación, aunque la inteligencia artificial nos arroja que sí está publicada, ¿ok? Entonces, fíjense bien, no confundan esta ley que vamos a ver ahorita. La Ley General de Responsabilidades Administrativas nos establece qué personas servidoras públicas están vinculadas al régimen de sanciones de esta ley. ¿Cuáles son los derechos y obligaciones de las personas servidoras públicas y cuáles son los principios a los que deben apegarse las personas servidoras públicas? En cambio, la ley federal, como su compañero Luis Antonio lo dijo, solamente es aplicable para el juicio político. Y la tenemos que utilizar con todas las reservas del mundo porque al menos el Congreso de la Unión, tanto por la Cámara de Diputados como por la Cámara de Senadores, ya aprobó la Ley Federal de Juicio Político y Declaratoria de Procedencia. Y ustedes ya ahorita espero tengan los elementos para distinguir entre un juicio político y una declaratoria de procedencia. Bueno, entonces todo lo que vamos a ver ahorita está en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, ¿ok? Y las primeras sanciones que vamos a ver son las sanciones por las faltas administrativas no graves. Pregunta, ¿quién me puede determinar una falta administrativa no grave si soy un ente público gubernamental? Pregunta de mí para ustedes. ¿Quién? ¿Quién determina la falta administrativa no grave? ¿Lo hice?
Los OICs o, no se les olvide, el OIC o directamente ¿quién? La unidad administrativa de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. No se les olvide que es que la fiscalización y el control interno son facultades que también puede realizar en forma directa la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, ¿ok? No se les olvide. Y entonces, si yo les pregunto ahora, ¿quiénes son los órganos encargados de establecer o sancionar las faltas administrativas no graves de los entes públicos no gubernamentales? Ahora sí que me van a responder. Lo que contestaron en el chat, Ángel, solamente los OIC, ¿ok? Y cada OIC de un ente público no gubernamental está regulado en su propia legislación. ¿Y qué es lo que tiene que suceder para que un órgano interno de control me diga que cometí una falta administrativa no grave? ¿Qué es lo que tiene que suceder? Basta con que llegue y diga Jessica Noemí Jiménez Hernández. Eres una persona que cometiste una acción u omisión en tu empleo, cargo o comisión y eres acreedora a una destitución, o tiene que mediar algo previamente. ¿Qué debe haber previo a que un OIC me determine una falta administrativa grave? Enrique. Elías. Pues habérselo dado al de quejas, denuncias y investigación, a la unidad del OIC, y después a la unidad jurídica. ¿Primero qué? Primero me tuvo que haber hecho ¿qué? Pues el tipo de responsabilidad que tengo, verificar. Una auditoría o una fiscalización. O sea, estás bien en tu respuesta, pero te saltaste el requisito previo. No puedo hacer acreedor a una falta administrativa grave o no grave sin que previamente se me haya fiscalizado o sin que previamente se me haya auditado. ¿Estamos? Y hay una excepción a ese principio, hay una excepción a la fiscalización o a la auditoría. Y es cuando hay una denuncia de un particular o de otro servidor público. ¿Esto queda claro? Cuando hay una denuncia, porque yo cometí un hecho de corrupción, entonces directamente, una vez que el órgano interno de control o la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, tratándose de entes públicos gubernamentales, verifican que efectivamente se cometió el hecho de corrupción, entonces lo que va a suceder es que me van a fincar la responsabilidad. Y ahora sí, Elías, ¿quién me la finca? Ahora sí, ¿quién? Primero me fiscalizaste o me auditaste y ahora sí, ¿quién me la finca? La unidad de quejas y de investigación. El área de responsabilidades. El área de responsabilidades, ¿ok? Bueno, entonces ya el área de responsabilidades determinó que efectivamente sí cometí una falta administrativa no grave. Y entonces ahora la pregunta es, ¿y cómo me vas a sancionar? Y la respuesta la tienen en esta lámina. Y las sanciones van de menor a mayor. ¿Qué significa esto? Pues primero me van a dar un regañito. Aquí lo voy a invertir en el orden. Lo voy a invertir porque es menos vergonzoso una
amonestación privada, porque esa nada más me la están haciendo a mí, me están regañando. Pero la amonestación pública, pues la van a hacer delante o de todo un equipo o de toda una institución, o como ahora en las mañaneras, delante de las cámaras, ¿ok? Entonces, las faltas administrativas no graves, en las faltas administrativas graves, perdón, la sanción más pequeña que me pueden establecer es un regaño. Y a ese regaño se le llama amonestación. Y esa amonestación puede ser privada, solamente a mí, o pública, delante de varias personas o delante de una institución o delante de toda la población, como es el caso de las mañaneras. Después me pueden suspender de 1 a 30 días de mi empleo, cargo o comisión. Y esa suspensión, señores, pues júrenlo que va a ser sin goce de sueldo, porque deriva de una falta cometida por una persona servidora pública. ¿Qué es lo que va a determinar que sea de 1 a 30 días? ¿Qué creen ustedes que vaya a ser lo que determine el que el órgano interno de control a través del área de responsabilidades me diga que me van a suspender de 1 a 30 días? ¿Qué se les ocurre que puede ocurrir? ¿Qué se les ocurre que puede suceder para que me suspendan nada más un día o para que me suspendan el tope de los 30 días? ¿El valor monetario de la falta? Por ejemplo, ¿qué otro? Antes del valor monetario de la falta. La gravedad. La gravedad, valor monetario, gravedad. Y antes que eso, de 1 a 30 días, ¿quién lo decide? Están bien ustedes, ¿eh? La gravedad, el valor monetario. Pero ¿quién tiene la última palabra en decidir si es 1 o 30 días? Me pueden fincar 1, 2, 3, 29 y hasta 30 días. ¿De qué va a depender? Primero, o sea, están bien ustedes, puede depender del monto del daño causado, puede depender de qué tipo de falta cometí. Obviamente no tiene que estar catalogada como grave, porque si es grave, pues ya no está en esta primera mitad. Pero ¿de qué va a depender? ¿Cómo se llama este parámetro? Perdón que te interrumpa. ¿Cómo se llama este parámetro en el que una persona servidora pública puede optar en moverse en una forma o en otra, pero siempre y cuando se lo permita la ley? ¿Discrecionalidad? Discrecionalidad. ¿De qué va a depender entonces que me finquen de 1 a 30 días? Pues de la determinación del órgano interno de control, de la discrecionalidad de la autoridad, porque no me dicen de cuánto a cuánto, y el órgano interno de control me puede sancionar los 30 días porque gasté de más en una galleta, estoy exagerándole, o me puede sancionar solamente un día porque me gasté dinero de más en la galleta. Entonces, dependerá primero de la discrecionalidad del auditor y en este caso del área de responsabilidades. Segundo, ustedes tienen razón, dependerá del monto o de el daño causado. La siguiente, después de que me pueden suspender, la siguiente sanción, me pueden inhabilitar. Y me pueden inhabilitar de 3 meses a 1 año. ¿Qué significa eso? No te corro, pero no te puedes presentar a trabajar de 3 meses a 1 año. Y entonces, ¿qué diferencia encuentran entre la suspensión y la inhabilitación? Porque la suspensión es no te puedes presentar a trabajar y la inhabilitación es no te puedes presentar a trabajar. ¿Cuál creen ustedes que sea la diferencia? En ambos casos, no te puedes presentar a trabajar. ¿En qué consiste la diferencia?
Por lo que yo tengo entendido es que la suspensión justamente pues no vas a trabajar esos ciertos días que te hayan suspendido, y la inhabilitación también es justamente no vayas a trabajar, pero en el sector público. ¿De qué estamos hablando, queridísimo Enrique? ¿De las sanciones cometidas por quiénes? Por las personas servidoras públicas. ¿Y las personas servidoras públicas dónde se desempeñan, queridísimo Enrique? En el servicio público. En el sector público o en el servicio público. ¿Cuál es la diferencia entonces? A ver, ¿alguien más? ¿Alguien más? Obviamente, lo que está diciendo ahorita Enrique, pues no es del todo correcto, porque nosotros estamos viendo sanciones para las personas servidoras públicas, ¿ok? Entonces, ¿en qué consiste? Si las... Pues, Échale. o sea, la inhabilitación es que, por así decirlo, pierdes la titularidad. Y la suspensión que, o sea, conservas tu titularidad del puesto, pero nomás como que te sacan bueno, no lo puedes ejercer temporalmente, más no Fíjense, la ahí les pierdes. va. Cuando no tienes la titularidad es porque ya te destituí. Cuando ya no eres titular es porque ya te destituí. Te corro. Entonces, fíjense, suspensión, inhabilitación y destitución implica separarme de mi empleo, cargo o comisión. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia? La que tú dijiste, Elías, es la destitución. Si ya no soy titular de, me destituiste. Y si sigo siendo el titular de, estoy suspendido o inhabilitado. A ver, busquen, googleen. Diferencia entre inhabilitación y suspensión. Ah, ya vi de dónde la sacaste. De Google. De Google. Ya vi de dónde sacaste lo de la titularidad. Fue lo primero que me apareció en Google ahorita también. ¿En qué consiste, señores? Está ahí. A ver, vean la lámina. Véanla. La suspensión, ¿por cuánto tiempo se me da? ¿Y la inhabilitación? Y entonces, ¿cuál es la diferencia en una y en otra? La temporalidad en la que nos La suspenden. temporalidad. La temporalidad. La inhabilitación me la das por una temporalidad mayor. Oye, ¿me estás separando de mi empleo, cargo o comisión? Sí, te estoy separando. Oye, ¿me puedo presentar a trabajar en la inhabilitación? No, pero por supuesto que no. Oye, ¿en la suspensión me estás separando de mi empleo, cargo o comisión? Sí, por supuesto que sí. Oye, ¿me puedo presentar a trabajar? No, pero por supuesto que no. Consiste en la gravedad de la sanción. ¿Se dan cuenta? En la suspensión son días los que me dan. De 1 a 30 días o hasta un mes si lo quieren ver así. Y en cambio en la inhabilitación son meses los que me pueden separar de mi empleo, cargo, comisión. Ojo, no me puedo desempeñar con ese empleo, cargo o comisión, pero ya cuando me quitas, ahora sí, Elías, la titularidad del nombramiento, pues es porque me estás destituyendo. En cambio, en esto, la sigo conservando, pero no puedo reincorporarme al trabajo hasta que pase mi periodo de suspensión o inhabilitación. No hay que confiar del todo en la inteligencia artificial porque a veces nos da cosas no del todo precisas. ¿Ok? Elías, ¿sí se entiende? Sí, maestra. Sale, entonces fíjense bien. Y les dije, de hecho, las vamos a ver de la menos
de la menos grave a la más grave de las sanciones. ¿Cuál es la más grave de las sanciones? Que me destituyas, que me corras. ¿Y qué es lo que me dice también la Ley General de Responsabilidades Administrativas? Que me puedes no sancionar cuando el daño sea menor a 2,000 UMAS. ¿Se acuerdan que yo ya había hablado con ustedes de los sumas? Toda falta de las personas servidoras públicas se determina en UMAS, aunque por ahí se encuentren que va a ser en salarios mínimos. ¿Se acuerdan que ya hablamos de este tema por la cuestión de la desindexación de los salarios mínimos como índice de medida para economía? ¿Se acuerdan Sí. que ya hablamos de esto? Ok. Bueno, entonces se va a determinar en UMAS. Y otra vez, ¿a quién le corresponde no sancionarme? ¿A quién le corresponde la decisión de no sancionarme si el daño causado es menor a 2,000 UMAS? ¿A quién le corresponde? ¿A quién? ¿A quién? Otra vez, al órgano interno de control. ¿Estamos? Es el órgano interno de control en uso de sus facultades discrecionales que me podrá dar la chance de no sancionarme o de sancionarme. Pero fíjense bien, es una facultad discrecional. ¿Por qué? ¿Qué es lo que, de dónde a dónde le permite moverse la Ley General de Responsabilidades Administrativas? La Ley General de Responsabilidades Administrativas a los contralores. ¿Cuál es el parámetro en el que se pueden mover los contralores? Donatiu, ¿cuál es el parámetro en el que se puede mover un contralor para decidir si me sanciona o no me sanciona? En el sentido que marca la ley de responsabilidad. ¿Y cuál es el sentido que marca la ley de responsabilidades? Bueno, es en un sentido, en uno y en... Ahí lo tienes, ahí lo tienes. Se los puse. Omar, ¿cuál es el sentido de la Ley General de Responsabilidades? ¿De dónde a dónde me permite moverme la ley como auditor o como fiscalizador para sancionar o no sancionar a una persona? A ver, ¿quién tiene la respuesta? Cuando el perjuicio sea mayor a 200 sumas. 2,000, no 200, así se hacen los chismes, así se hacen los chismes. 2,000 UMAS. Entonces, si el daño o el perjuicio causado no excede de 2,000 UMAS, el auditor puede optar ¿por qué, Omar? Tiene dos opciones el auditor. ¿Cuál es una opción y cuál es la otra opción? Ayúdale, Viridiana, a Omar. ¿Alguien ayúdeles? Pues puede optar por sancionar o no sancionar. Oigan, ¿y si se llega a 2,000.01 UMAS, ¿me sancionas o no me sancionas? Fíjense. Pues sí, porque te estás excediendo en tu límite, ¿ok? Y si no, ¿a quién van a sancionar? Pues al auditor. El auditor puede decidir sancionar o no sancionar siempre y cuando el daño causado por el servidor público al que auditó no exceda de 2,000 UMAS. Pero si excede 2,000 UMAS, así exceda por 1 centavo, ya no está en ese parámetro de actuación y entonces me va a sancionar. ¿Se entiende? ¿Cuáles son las sanciones por las faltas administrativas graves? Recuerden ustedes, no las hemos visto,
Esas las van a ver ustedes. Las faltas administrativas graves, yo hasta ahorita les he dicho que son muy similares a los delitos. Nada más es lo único que les he dicho. Son, aquí hasta les voy a poner así, fíjense, son muy parecidas a los delitos. Pregunta, señores, ¿los delitos están regulados en la Ley General de Responsabilidades Administrativas? ¿Dónde están regulados? En el Código Penal. ¿Qué están reguladas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, aunque se parecen a delitos? Faltas administrativas graves. ¿Quién determina las faltas administrativas graves, Viridiana? Ayúdenle. ¿El Tribunal Federal de Justicia Administrativa? El Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Y si yo soy del Estado de México, ¿quién determina la falta administrativa grave? ¿El Tribunal Local? El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México. ¿Estamos? Y fíjense cómo las sanciones son muy parecidas a las no graves, nada más que aquí no me amonestas. Aquí no hay amonestación, aquí no hay regaño. Aquí la más leve empieza con una sanción económica. Y te voy a sancionar, que es la más leve, siempre y cuando el beneficio obtenido por el servidor público, suponiendo que haya incurrido en cohecho o que haya incurrido en peculado o que haya incurrido en tráfico de influencia, siempre y cuando el beneficio obtenido sea hasta 2 tantos. 2 tantos de qué? Del beneficio obtenido. Entonces, te voy a sancionar en forma económica hasta por 2 tantos. Oye, que nada más me regalaron una botella de, no sé, voy a inventar ahorita, que lo tengo presente, tequila Don Julio que cuesta 1,200 pesos. Oye, tú no puedes aceptar regalos. Y entonces tu sanción económica va a ser hasta de 2,400 pesos, ¿ok? Pero después de la sanción económica viene una suspensión. Y en este caso la suspensión será de 3 a 90 días. Y después de la suspensión me puedes inhabilitar de 1 a 10 años si el monto de la afectación no excede de 200 UMAS. Pero si excede de 200 UMAS, entonces me vas a inhabilitar, me puede inhabilitar el órgano interno de control de 10 a 20 años. Y entonces, señores, pregunta de examen. Para que me sancionen en forma económica, que es la sanción más leve en las faltas administrativas graves, ¿de cuánto no tendrá que exceder el daño causado? No tendrá que exceder de, quítale tantito. No, a ver, no tendrá que exceder de cuánto. Fíjense, me inhabilitan de 1 a 10 años si el monto de la afectación no excede 200 UMAS. ¿Se fijan cómo para la sanción económica no hay una afectación en UMAS? Entonces, ¿de qué va a depender? De que no exceda de 200 UMAS, pero ¿de qué más? Otra vez, ¿de qué más? ¿De la temporalidad? Pero aquí no hablamos de discrecionalidad, fíjate, ¿por qué? Porque ¿quién determina la gravedad? El Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Y entonces va a depender de qué? De la resolución del Tribunal Federal de Justicia Administrativa si me estoy moviendo en un ente público federal o de los tribunales de justicia administrativa locales. ¿Se fijan? La ley no me establece, no me dice de 1 a 199
a 199 UMAS te sanciono económicamente. Y de 199 a 200 te inhabilito. Fíjense lo que dicen en la inhabilitación. Cuando el monto de la afectación no excede de 200 sumas. No excede de 200 sumas, puede ser ¿de cuánto? De 0.01 UMAS hasta 200 UMAS. ¿Quién determina entonces que sea sanción económica o inhabilitación? Pues lo decidirá el Tribunal de Justicia Administrativa o el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Me doy a entender, pero aquí ya no hay facultad discrecional del órgano interno de control porque la gravedad la determina un tribunal administrativo. ¿Me van siguiendo, queridísimos jóvenes? Ok. Y luego, lo que sí, la inhabilitación es más clara cuando excede de esas 200 sumas, porque si ya excede 200 sumas, sé que me puedes inhabilitar de 10 a 20 años. Pues ya córreme, ¿no? Que de hecho es una corrida, pero ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Y no la vi aquí, fíjense, pero ahorita la voy a ver acá. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la inhabilitación y la destitución? Híjoles, me inhabilitaste 20 años. Y ahorita me surgió la pregunta porque le dije, pues ya córreme. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Ajá. Entonces, fíjate bien, cuando me inhabilitas de 10 a 20 años, vamos a suponer que me inhabilitaste de 20 años, no me puedo desempeñar, como una persona servidora pública en ese tiempo. En 20 años, híjoles, me dieron la máxima, pues en 20 años no voy a poder ser persona servidora pública. Para eso se hizo la Plataforma Digital Nacional. Para el caso de los delincuentes administrativos que migran de un estado a otro, ¿cuál es el problema que tenemos ahora con la Plataforma Digital Nacional? Que está en construcción y que podemos migrar. Híjoles, me sancionaron en Mérida, pues ahora me voy a Ensenada. Pues me sancionaron en la Ciudad de México, pues me voy a Morelos. La idea de la Plataforma Digital Nacional era precisamente esa, que no pudieran emigrar los responsables administrativos. Y en la destitución, pues solamente hay una temporalidad en la destitución. Nadie me va a contratar en el plazo de un año si me acaban de destituir de mi empleo, cargo, comisión, salvo que sea muy escandaloso, salvo que salga en la prensa, ahí sí, nadie más me va a contratar, ¿ok? ¿Queda claro? Mande. Todo eso tiene que ver. Fíjate bien. Las personas servidoras públicas, vamos a suponer que jamás nos destituyeron e inhabilitaron porque jamás cometimos una falta administrativa grave. Pero recuerda que las personas servidoras públicas no podemos, si es que nuestro empleo, cargo o comisión estaba vinculado con algún tipo de asesoría en contrataciones, adquisiciones u obras públicas, no podemos asesorar a ninguna otra persona en el plazo de un año. Eso es sin ser responsables, o imagínate, siendo responsables, no podemos participar en ellas tampoco por la temporalidad. Ahí sí se las debo, no me acuerdo cuál es la temporalidad que estableció AMLO, porque eso fue con AMLO. Esa la checo.
La checo y se las digo después, porque esa sí se me barrió ahorita por completo. ¿Cuál es la temporalidad por la cual no se puede desempeñar un servidor público? No sé si AMLO la subió a 5 años o no pasó y se quedó en 1 año. Se las debo. Recuérdenme que se las diga el día del examen, ¿ok? Porque ya no me acuerdo. Sí. De 1 año estoy segurísima, pero no me acuerdo si con AMLO pasó lo de los 5 años o no pasó lo de los 5 años. ¿Ok? Eso recuérdenme porque no les estaría mintiendo ahorita. ¿Sale? Pero sí, Efraín, tienes toda la razón. Bueno, acuérdense que vimos quiénes son sujetos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y también cometen faltas administrativas los particulares. Y entonces aquí tenemos que diferenciar en si el particular es una persona física o el particular es una persona moral. Las sanciones se parecen más o menos, pero fíjense ustedes que en las sanciones de las personas físicas, me faltó una, espérenme. Las sanciones de las personas físicas son 3. Ahorita les pongo la tercera. Una sanción económica hasta 2 tantos del beneficio obtenido. Pero aquí fíjense bien, sí me ponen parámetros. Siempre y cuando el beneficio obtenido se mueva entre 1,000 a 1,500,000 UMAS. Y entonces, si el particular participó más bien en una adquisición y no es que haya ganado 1,5 millones de UMAS, sino la adquisición estaba vinculada con ese valor de 1,500,000 UMAS, entonces mi sanción va a ser hasta 2 tantos de ese beneficio económico. ¿Ok? La siguiente para las personas físicas es la inhabilitación por participar en adquisiciones o en obras públicas. Y me vas a inhabilitar para participar en ellas de 3 meses a 8 años. Y hay otra que no les puse, déjenme ver, es la indemnización por daños y perjuicios. Voy, chin. ¿Dónde está? Acá. Ok. La siguiente es la indemnización. Indemnización de los daños y perjuicios. De daños y perjuicios. ¿Ok? Eso es a lo que se hace acreedor una persona física. Y una persona moral tiene 4 tipos. 1, 2, 3, 4, 5 tipos de sanciones. ¿Cuáles son sus 5 tipos de sanciones? También tienen una sanción económica, hasta 2 tantos del beneficio económico, siempre y cuando no excede ese beneficio económico de 1,5 millones de UMAS. Lo pueden inhabilitar para participar en adquisiciones de obras públicas de 3 meses a 10 años. Si se dan cuenta, solamente el plazo es de mayor extensión en el caso de las personas morales por 2 años. Ellos no solamente es hasta 8 años, sino puede ser hasta 10 años. También me pueden suspender de mis actividades. Fíjense, esto es algo muy, muy grave porque yo puedo ser una persona moral que proporciona asesorías a la Administración Pública Federal o que proporciona asesorías a los entes públicos. Y entonces, si mi sanción consiste en que me vas a suspender actividades, pues prácticamente es como si estuviera declarando en quiebra a mi sociedad, porque mi sociedad no va a poder seguir trabajando como tal. Claro que para eso pues hay otras argucias legales que emplean las personas que cambian de giro, cambian de personalidad, de persona jurídica o cambian a los accionistas. Entonces siempre hay una forma de darle la vuelta a este tipo de cosas. Pero bueno, se supone que eso no se los tengo que decir yo a ustedes.
yo lo que les tengo que decir es que hay una sanción, que me pueden suspender mis actividades de 3 meses a 3 años, pero también fíjense, me pueden disolver la sociedad, es decir, que muera la sociedad. ¿Y para qué la disuelve? Pues para que los socios o accionistas paguen hasta con su patrimonio los daños causados al Estado. ¿Y cómo se cobra el Estado los daños causados? Pues con las indemnizaciones por los daños y perjuicios. Esto es en el caso de las faltas vinculadas con faltas administrativas graves. Después vienen las sanciones por los delitos que cometen las personas servidoras públicas, y esos delitos están en el artículo 212, no se los puse, pero se los voy a poner aquí. Están en el artículo 212 al 224 del Código Penal. Del Código Penal Federal. Aquí sí hablamos de delitos, y yo les dije que un delito era una acción o una omisión que es contraria a lo establecido a la norma. Entonces, yo les voy a hablar aquí nada más de qué tipos de delitos, cuáles son las sanciones por los delitos. Y ahorita les voy a decir en qué va a consistir su tarea. Bueno, entonces, si yo cometo delitos, es decir, si yo cometo un acto o una omisión, porque esa es la definición de delitos, acciones u omisiones contrarias a la ley, entonces, y que están descritas en este caso en el Código Penal con todos los elementos que establece el Código Penal, es decir, con todos los elementos citados en ese artículo específico del Código Penal, pues mis sanciones pueden consistir en una prisión, en una sanción pecuniaria, en un decomiso de bienes, es decir, el Estado se va a apropiar de los bienes con los que yo me enriquecí. Me pueden inhabilitar de 1 a 20 años. Fíjense cómo en esa parte se parece a la falta administrativa grave, o me pueden destituir de mi empleo, cargo o comisión. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Pues más bien, ¿qué es lo que van a hacer ustedes ahora? Como no me da tiempo de ver los delitos en particular, ni las faltas administrativas graves, entonces les estoy poniendo aquí en qué va a consistir su tarea. Fíjense bien, no me la van a entregar ahorita, porque nosotros tenemos el tercer examen parcial ¿qué día? El martes, ¿no? El próximo martes. Sí. Y después yo no voy a estar en la Ciudad de México. Entonces van a tener todo el mes, todo lo que resta del mes de diciembre y los primeros días de enero para hacer esta tarea. ¿En qué va a consistir esta tarea? Yo les estoy poniendo aquí en qué artículos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas están las faltas administrativas no graves, las graves relacionadas con particulares y los delitos por hechos de corrupción. ¿Ok? ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Me van a entregar nada más 2 hojas. En eso va a consistir su tarea. ¿Qué es lo que me van a poner en la primera hoja? Van a identificar cuáles son las faltas administrativas no graves, las graves, las de las personas físicas o morales vinculadas con faltas administrativas graves, y cuáles son los delitos, ¿ok? Digamos que la primera hoja es solamente un listado de faltas administrativas, ¿ok? Y en la siguiente hoja, ¿qué es lo que van a hacer? Cada uno, y no puede haber ni una sola tarea igual. Cada uno va a escoger 3 faltas administrativas graves y 3 delitos, ¿ok? Que se parezcan. ¿Eso qué implica?
que van a tener que leer en qué consiste la falta administrativa grave para que me encuentren su correlación con el delito. Obvio, la definición de uno o del otro está en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y en el Código Penal Federal. Entonces, fíjense bien, no quiero transcripciones de artículos. No quiero transcripciones de artículos. Por ejemplo, si ustedes si ustedes escogen la falta administrativa grave de abuso de funciones, por ejemplo, en las faltas administrativas graves descritas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, entonces me tienen que encontrar en el Código Penal cuál es el símil de ese abuso de funciones. Y yo se los voy a decir desde ahorita. El símil en el Código Penal es el ejercicio abusivo de funciones. Si ustedes se fijan en la descripción de abuso de funciones que hace la Ley General de Responsabilidades Administrativas y después se van al Código Penal Federal y ven la descripción que hace el Código Penal del delito de ejercicio abusivo de funciones, van a encontrar que son similares, ¿ok? Entonces, ¿en qué va a consistir su tarea? Ustedes, es más, se las voy a dejar más baratas, solamente van a ocupar 2 de cada una. Van a escoger 2 faltas administrativas graves que se vinculen con 2 delitos por hechos de corrupción. ¿Hasta aquí me van siguiendo? Sí. Ok. Entonces ya los tengo los 2. Como no quiero transcripciones de artículos, entonces van a buscar en la doctrina o en la inteligencia artificial, de preferencia no en la inteligencia artificial porque luego se equivocan, porque hay figuras que son muy parecidas, como el cohecho o como el peculado, y luego la inteligencia artificial se confunde. Entonces, van a buscar en la doctrina cómo está regulado una y cómo está regulado la otra. Y me van a poner su fuente de consulta, la cita del autor, si es que van a citar a algún autor, a pie de página, en la segunda hoja. Y después me van a decir qué sanción ameritó esas 2 faltas administrativas graves que escogieron y qué sanción tienen esos 2 delitos que ustedes escogieron, ¿ok? Ya las sanciones ya las vimos nosotros, pues prácticamente van a ser similares a estas laminitas que les estuve pasando. Pero ahí no acaba la cosa. Y después van a buscar un ejemplo que en la vida real se le haya atribuido a una persona servidora pública por esa falta administrativa grave y por ese delito. ¿Queda claro entonces en qué va a consistir la tarea? Lo vuelvo a repetir. Ustedes nada más me van a entregar 2 hojas. 2 hojas en total. ¿Ok? No carátulas, no quiero que pierdan tiempo con carátulas, nada más me ponen su nombre y tan. No pongan el mío, yo ya me sé mi nombre, nada más póngame su nombre, ¿ok? Y entonces ponen su nombre y me ponen la primera hoja la lista de faltas administrativas no graves, con las faltas administrativas graves, con las faltas que cometen las personas físicas y morales vinculadas con faltas administrativas graves y los delitos por hechos de corrupción. Es lo único que contiene la primera hoja, una lista de
lo que está regulado en los artículos que les estoy poniendo aquí. Segunda hoja, me escogen 2 faltas administrativas graves que me las tienen que cruzar con 2 delitos. ¿En qué se parecen? ¿Ok? Les puse un ejemplo. Me hacen una descripción no legal, me hacen una descripción doctrinal de en qué consiste esa falta administrativa, esas 2 faltas administrativas graves que escogieron y en qué consisten esos 2 delitos que escogieron y me establecen qué sanciones les corresponden a cada uno y después me ponen un caso que haya sucedido en la vida real. ¿Ok? ¿Dónde lo pueden encontrar? En la página de la Auditoría Superior de la Federación o en las publicaciones que realiza la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Antes teníamos más, pero ya no sé si ya ahora estén las de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno tan transparentes como eran antes o ya no las están publicando. ¿Queda claro en qué va a consistir la tarea? Lo que no les he dicho es cuándo la entregan. No me la vayan a entregar en forma física, todo me lo entregan por correo electrónico, sus 2 hojitas. No me hagan abrir archivos, por favor, entréguenme en un formato donde yo no les tenga que pedir autorización. Me expresé mal. Sí voy a abrir archivos, pero no me hagan pedir autorizaciones para abrir esos archivos, porque yo ocupo diferentes dispositivos para revisar sus tareas. Entonces, en mi computadora tengo dado de alta un correo, en mi iPad tengo dado de alta otro correo y en mi celular tengo dado de alta otro correo. Entonces, cuando yo estoy revisando en mis dispositivos sus tareas, pues a veces me piden autorización porque no sé qué hacen para que yo no pueda abrir sus trabajos. Si yo no puedo abrir su trabajo, pues cuenta como tarea no entregada, ¿ok? ¿Cuándo me la van a entregar? Nosotros, yo les dije que hacíamos el tercer examen parcial, ya no me acuerdo cuándo. ¿Cuándo hacemos el tercer parcial? Aquí está. Perdón, ¿cuándo hacemos el examen final? Nosotros hacemos el examen final el 13 de enero. ¿Estamos? Que es única vuelta. Ustedes tienen desde hoy hasta el 10 de enero para entregarme esta tarea. Tienen bastante tiempo, tienen prácticamente más de un mes con 5 días para entregar esa tarea. Si está mal hecha, si me hicieron copy-paste, si se ve que no trabajaron ni tantito, que lo hicieron al fregadazo, nada más porque querían ganar las décimas, híjoles, no me hagan hacer pucheros y no me hagan perder mi tiempo, porque además luego me enojo cuando entregan cosas así muy a la Alibaba o muy a la ahí se va o muy al aventón. Entonces, tienen más de un mes para hacer esa tarea y la calificación va a ser sobre la calificación final. Ya sea que exenten la materia y entonces los ayuda para aumentar su calificación para exentar, y los que no alcancen la exención sobre la calificación que va a ser sobre la calificación que obtengan en su examen final única vuelta. ¿Se entendió en qué consiste? Sí, maestra. Tomaré silencio por un sí. Entonces, ¿hasta dónde va a abarcar el examen? Hasta el tema que voy a ver ahorita, que es este tema. Todavía me falta nada más un tema. Quería decir lo de la tarea, en qué consiste la tarea. Déjenme poner aquí mi informe de los exámenes. Y el examen va a abarcar desde que empezamos a ver, código de ética, ética y gobierno, desde que empezamos a ver qué es ética y gobierno, hasta este tema que es Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado. Y con esto, pues ya nos vamos. Y esto me lo chuto en 3 patadas. Fíjense bien, ustedes no me han preguntado, pero en otros semestres a veces me dicen, oiga, profesora, ¿cuál es la diferencia entre la Ley General de Responsabilidades Administrativas con la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado? Y pues lo primero que tenemos que hacer es identificar que son 2
normatividades diferentes. La Ley General de Responsabilidades de los Servidores Públicos es aplicable a los derechos, a los principios y a las sanciones a las que se hacen acreedoras las personas servidoras públicas por no cumplir con su competencia. Y en cambio, la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado es reconocer el derecho que tienen los particulares que hayan sufrido daños en sus bienes o en sus derechos por una, fíjense bien, una actividad, aquí lo voy a poner, por una actividad irregular del, y aquí voy a sustituir Estado por la palabra del gobierno, ¿ok? Entonces, fíjense bien, del gobierno. Resulta que yo iba pasando por el puente, no por el puente, por debajo. ¿Cuál fue la línea de la estación 12 que se cayó? Sí, la línea 12, pero ¿qué estación en específico? Porque la línea 12 es muy grande. ¿Cuál fue la que se cayó? Y por la cual se paró después toda la línea 12. ¿Se acuerdan que se cayó del metro que iba elevado de la línea 12? Se cayó porque se desatornillaron unos rieles. Bueno. ¿Teso qué? Tezonco. Por la estación Tezonco y ¿qué? Y Olivos. Entonces, resulta que yo iba pasando entre la estación Tezonco y Olivos cuando se cae el puente por el que pasaba la línea 12 del metro. Y sufrí un daño en mi automóvil porque afortunadamente nada más le cayó en el cofre de mi automóvil. Entonces, yo como particular tengo derecho en este caso a que el gobierno me indemnice, siempre y cuando se compruebe que hubo una actividad administrativa irregular. Esto es importante. Y una actividad administrativa irregular es la acción u omisión del gobierno que genera una carga al particular y que el particular no tiene por qué soportarla. Y entonces, cuando se cae esta línea del metro, ya se me olvidó qué estación, yo no tengo por qué pagar el cofre de mi auto porque yo ni siquiera me había previsto que se fuera a caer la línea 12 del metro porque se les zafaron unos tornillos porque no utilizaron los tornillos correspondientes y el grosor de la viga correspondiente, ¿ok? Entonces, fíjense, lo importante a destacar es que la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado se genera por una actividad administrativa irregular. ¿Qué no se considera o qué se ¿Qué no se considera o qué se exceptúa de una actividad administrativa irregular? Los casos fortuitos, ¿como cuáles? Como un fenómeno meteorológico. Oye, es que yo iba pasando justo por esa línea, pero fíjate que no se cayó porque no pusieron los tornillos del grosor correspondiente. Se cayó porque hubo un temblor y ese temblor hizo que esa línea y otras se cayeran encima y a mí me cayó en el cofre de mi auto. Ah, bueno, ¿sabes qué? Esa no es una actividad administrativa irregular,
ese es un fenómeno de la naturaleza que hizo que se cayera ese puente y entonces no procede tu indemnización. Palabras claves para esta ley. El particular, el gobernado, tiene derecho a una indemnización por la actividad irregular del gobierno. No entran para indemnizaciones los casos fortuitos, los casos de fuerza mayor, es decir, los casos que son atribuibles al hombre y siempre y cuando sean inevitables, o no son tampoco considerados como actividad administrativa irregular los daños y perjuicios que no sean consecuencia de esta actividad administrativa irregular. ¿Cuál puede ser? A lo mejor actividades ilícitas del gobierno. Y sobre el particular, pues queridísimos alumnos, todavía no hay una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que me diga qué es la licitud o ilicitud en la administración irregular del gobierno. Pero bueno, eso se lo dejaremos a los abogados. Con esta ley, lo que quiero decirles es que con esta ley, el particular es indemnizado. Y con la ley federal, con la ley general de responsabilidades administrativas, el particular no es indemnizado. Si un funcionario público me causa un daño, solo tengo como satisfacción que me resarza un daño civil, sí, siempre y cuando yo repercuta contra él en forma civil, pero lo único que tendré es la satisfacción que le fijaron una responsabilidad administrativa. ¿Qué pasó? Y acá los lentes. ¿Perdón? Ay, Salvador, cierra tu audio para que no le estés diciendo que se le están cayendo los lentes. Déjame. A ver, mis confitriones, pónganle por ahí silenciar a Salvador, para que no nos estemos enterando del chisme de que no sé a quién se le están cayendo los lentes. Ok, entonces fíjense bien. Hay casos muy frecuentes con la Comisión Federal de Electricidad. No sé si han pasado ustedes así por estas torres grandotas de electricidad, que son por las que se van generando y entonces de repente nada más se siente el chispazo o hay mucha gente que incluso muere electrocutada. No sé si han pasado así por donde están, sobre todo, ay, es que se me olvida dónde están estas antenotas grandotas. Por el eje 10 hay unas, pero también por Iztapalapa hay otras que viaja la energía en estas torres metálicas grandotas. ¿Sí las han visto? Ándale, alta tensión es un ejemplo de esas. Entonces, en las de alta tensión, resulta que cuando CFE no utiliza un cable grueso que tiene ciertas especificaciones en normas oficiales mexicanas, entonces el no utilizar ese cable lo suficientemente grueso genera que se vayan electrificando estas antenas y cuando uno toca el piso, ¡fum!, siente el chispazo. Si no nos pasa nada, pues qué suerte tenemos, pero podemos incluso electrocutarnos o caer lesionados o desmayados por este tipo de responsabilidades. ¿Qué es lo que tendríamos que demostrar? Primero, la actividad irregular de la CFE. Es decir, ¿cuál sería la actividad irregular de la CFE? Pues demostrar que efectivamente no utilizó el cable con el calibre autorizado por las normas oficiales mexicanas para que las personas no se electrocuten. Y segundo, una vez que se demuestre, solicitar la indemnización correspondiente porque eso me provocó un desmayo y me tuve que ir al hospital y en el hospital me canalizaron y me sacaron 20,000 pesos nada más por la mera canalización y ver que no me había pasado nada. Si ya fue muerte es otro cantar, porque pues también te tienen que indemnizar por esa muerte, ¿ok? Pero entonces fíjense bien, aquí inicia un procedimiento de responsabilidad patrimonial del Estado.
¿Qué es lo que va a hacer ya después el gobierno? Va a ver quién fue el servidor público, el changuito, el técnico, el electricista, que le tocó poner el cable en esa antena y probablemente repercutirá conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas en contra de ese empleado de la CFE. Pero para el particular se aplicó la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado para poderlo indemnizar. Y aparte, lo que puede hacer CFE es repercutir administrativamente o con el derecho sancionatorio contra ese servidor público o contra ese técnico que no utilizó el calibre adecuado en el cableado, ¿ok? Entonces, con la Ley Federal de Responsabilidades Patrimoniales del Estado, una dependencia o una entidad de la Administración Pública Federal puede repercutir en contra del servidor público para que éste pague ese daño o ese perjuicio ocasionado al particular. Pero, pues se tiene que sustanciar previamente el proceso previsto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Entonces, pareciera que se juntan estas dos leyes, pero no. El objetivo de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado es indemnizar a los particulares por actividades irregulares del gobierno. Como consecuencia de la aplicación de esta ley, el gobierno puede repercutir en contra de sus servidores públicos y ahí sí, aplicar todo lo que hemos visto ya conforme a responsabilidades administrativas de los servidores públicos. ¿Queda clara esta diferencia, jóvenes? Ok, pues si queda claro, entonces con esto yo termino ya el curso con ustedes, ahora sí, en forma completa, probablemente los últimos temas vistos muy a la limón. Tenemos nuestro cuarto examen parcial el próximo martes a las 3 de la tarde en punto. El esquema es el que hemos manejado hasta ahorita en formularios Google Forms con micrófono y pantalla abierta. Les voy a dar, dependiendo del número de preguntas, es el tiempo que dispondrán en minutos para realizar el examen. Y los que ya me solicitaron sus calificaciones, ya les contesté. Ya les mandé las calificaciones que se sacaron en el primero, segundo y tercero parcial. Hubo muchos que no me las han solicitado, pues conforme me las vayan solicitando, se las iré mencionando. Ya con esas calificaciones, ustedes ya más o menos saben quién exenta y quién no exenta. De todas maneras, yo tengo que revisarles sus tareas y los trabajos entregados hasta ahorita. Y la tarea que está aquí es para entregar. Aquí voy a poner fecha de entrega. Ustedes me la tienen que entregar el 10 de enero del 2026. 2 cuartillas, solamente su nombre, bibliografía, referencias y todo lo que se pide en los trabajos escritos de esta materia. ¿Queda claro? Entonces, sí, profesor. Si no tienen dudas, pues jóvenes, nos vemos el próximo martes para el examen. Y pues espero que esto pase pronto, porque me asustó un comentario de los profesores que decía, y si no regresamos para el siguiente semestre a la presencialidad, ¿qué vamos a hacer? Y dijimos, bueno, pues continuaremos en la virtualidad, pero yo espero que sí empecemos en presencialidad para el semestre 2026-2, ¿ok? Bueno, señores, nos vemos entonces el próximo martes. No se les olvide poner presente en esta lista. Y ya, pues aunque se echen ganitas, ¿no? Este tercer examen, porque sí han salido súper, súper bajos. Los que salieron bajos en el segundo examen parcial es porque de plano no leyeron, pero ni tantito, ¿eh? Pero ni tantito. O se confiaron en que iba a ser a libro abierto. Pero bueno, nos vemos y que tengan buen fin de semana. Bye, bye. Hasta luego, Chao. profesora. No, maestra. Chao. Profesora, Mándeme. ¿le puedo hacer una pregunta relacionada con otro tema? Sí.
En Finanzas Públicas 1, recuerdo que estuvimos viendo los bienes de dominio público y mencionó que, por ejemplo, si eran bueno, un edificio que prestaba servicios públicos, no tenían que pagar ni Ah, agua, o a ver, sí,